Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe con su Biblia y vamos a ir a Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice así, Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Jesús ya había resucitado, estaba con sus discípulos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así es que el Señor Jesucristo, habiendo resucitado y estaba listo para ascender a los cielos, les dice a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después les dice, por lo tanto, resulta que Jesús en el Calvario, en su muerte, sepultura y resurrección, hizo un intercambio y dotó a los creyentes, además de todas las bendiciones, o dentro de todas las bendiciones, la potestad y el poder. La potestad y el poder. Ahora aquí dice, por tanto, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No sé si usted recuerde que el Señor Jesucristo habla acerca de que todo lo que atares en el cielo, en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. No significa que Jesucristo nos dio la autoridad para administrar los cielos. Y no estamos hablando, podríamos decir, de los cielos donde se encuentra Dios, donde se encuentran los ángeles de Dios. No, pero vamos a hablar del cielo más cercano, es decir, del cielo que nosotros vemos, en donde es parte del ámbito de la tierra, el cielo que está a nuestra vista. No es donde está el trono de Dios, pero podríamos decir que es donde están las huestes y las potestades. Pero es muy importante que nosotros entendamos algo. No somos administradores del cielo, somos administradores, somos testigos, somos servidores de Cristo en la tierra, y lo que importa es lo que está debajo del cielo en la tierra. Y aunque podríamos hablar de que hay vientos que se mueven y que hay situaciones que suceden en los cielos, en las atmósferas, pero estamos hablando que todo lo que acontece y sucede y que causa un efecto en la humanidad está en la tierra. Así es que si pensamos acerca de las cosas que se atan en la tierra y se atan en el cielo, y las cosas que se desatan en la tierra también se desatan en el cielo, vamos a enfocarnos en que Cristo Jesús tenía toda la autoridad y todo el poder que le fue dada en su resurrección o en su obra terminada, completa y perfecta, de tal manera que Él la entrega al ser humano, Él la entrega a los creyentes, Él le entrega esa autoridad a todo aquel que es de Él. Recuerde que Romanos nos dice que todo aquel que tiene el Espíritu de Cristo es de Cristo, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Esto significa que nosotros, los creyentes, necesitamos entender que hemos nacido de nuevo en la justicia y santidad de la verdad, que somos espíritu, alma y cuerpo, y que nuestro nuevo espíritu o nuestro nuevo yo es un espíritu nuevo, uno con el Espíritu de Cristo en nuestro interior, creado en la justicia y santidad de la verdad, y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, del Espíritu que mora en nosotros. Teníamos una naturaleza pecaminosa. Eso es importante que lo entendamos, porque todo aquel que no es creyente o aquel que se profesa creyente, pero no es nacido de nuevo,
significa que tiene un espíritu separado de Dios, como lo tenía Adán después del pecado original, como lo tiene todo aquel que nace de mujer, porque dice la Escritura que todos somos destituidos de la gloria de Dios, a menos que vengamos a Cristo y nuestra vieja naturaleza es llevada a la cruz y muere para no resucitar más, y nuestra nueva naturaleza es creada por Dios, por la voluntad de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, quiero hacer un paréntesis recordando que la autoridad Dios se la dio en un principio al hombre. Y la tierra estaba diseñada para ser gobernada, sojuzgada, controlada, digámoslo así, administrada por el hombre. Dios le dio toda la autoridad y el poder al hombre para señorear en la tierra. Pero entonces el diablo, utilizando a la serpiente, anheló la autoridad que Dios le daba al hombre. Y entonces engaña al hombre y a la mujer. El hombre y la mujer caen, pecan contra Dios, es decir, desobedecen al Señor, hacen lo que no debieron haber hecho, se sujetan al diablo, escuchan la mentira, actúan de acuerdo a la mentira, evadiendo o yendo en contra de la verdad de la palabra de Dios, yendo en contra del corazón de Dios, del diseño de Dios, y entonces el hombre muere. Es decir, Dios se separa de él y el hombre entrega su autoridad y su señorío, se sujeta, se subyuga, se convierte como en un esclavo, en un siervo del diablo. Y hay quienes dicen que ahí es cuando Satanás nace, es decir, el oficio del diablo convertido en Satanás, en el adversario de nuestras almas, se crea cuando el hombre y la mujer se sujetan para obedecerle. Y entonces entra el caos y entran las tinieblas y entra el pecado en la vida del hombre y todos los hombres nacen destituidos de Dios. Así es que, aunque no hay manera de que la autoridad señoree y gobierne en este mundo, si no es a través de un cuerpo, el enemigo de nuestras almas, Satanás, ha utilizado a hombres y por eso la perversidad de la humanidad ha sido tan grande desde el principio, desde que Caín mató a Abel, porque ya estaban en el pecado. El diablo ya estaba inspirando, sojuzgando a través de la voluntad de las personas. El diablo no puede interferir corporalmente porque no tiene cuerpo, pero lo hace a través de aquellos que se han sujetado a él. Así es que Dios interviene desde el principio, desde Adán y su mujer, aún después de que es la caída, para darles una salvación, un camino de salvación, un Salvador, Jesucristo. Y en la mujer dice, la simiente tuya, mujer, vendrá a destruir a Satanás, porque lo pisará en la cabeza, aunque Satanás le morderá el calcañar. Pero la mujer no tiene simiente, el que produce la simiente es el varón. Así es que toda simiente del varón, de Adán, nace destituida de Dios, pero cuando Dios habla de la simiente de la mujer, no se refería a que la mujer iba a tener una semilla para sembrar, sino que de una mujer virgen, 4000 años después, iban a ser Jesús, por causa o por medio de la palabra incorruptible, donde el Espíritu de Dios produce esta concepción en el vientre de María y Jesucristo viene a la vida sin pecado, no hizo pecado, no conoció pecado y no se halló en el pecado. Pero Cristo en la cruz, Cristo en el Calvario, Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, Él siendo perfecto y Él siendo, habiéndole en su perfección, teniendo el derecho de que se le atribuyan todas las bendiciones descritas, y si queremos pensar en la ley de Moisés, Él era el virtuoso para recibir todas estas bendiciones, pero como Él no tenía pecado y no era de la simiente corruptible, entonces Él podía manifestar todo el poder que Dios diseñó desde el principio para Adán y su mujer en su propia vida, porque no era de la simiente de Adán, sino era de una simiente incorruptible, era de la palabra del Señor. Así es que por eso el Señor Jesucristo caminó con toda autoridad y poder en su ministerio aquí en la tierra, e inclusive en vida Él le dio autoridad a sus discípulos para que fueran a sanar enfermos y echaran fuera demonios y sanaran a los enfermos y predicaran el evangelio del reino. Pero aquí vemos a un Jesucristo resucitado donde Él viene a restituir las cosas. ¿Y cómo sucede esto? Porque Dios a todos los que son atraídos a Él y creen en Jesucristo y en su obra terminada, les da un nuevo espíritu
y los unge con el poder del Espíritu para que entonces la autoridad del creyente sea restituida como en el principio, pero ahora no pensamos en la autoridad de Adán, sino en la misma autoridad con la que Cristo fue bautizado, con la que Cristo fue bendecido. Es la autoridad que ahora tenemos nosotros como creyentes. Cristo Jesús la restituyó. Así es que el objetivo importante de la autoridad del creyente es que pueda reinar en vida durante la tierra. ¿Por qué? Porque hay adversidad. ¿Por qué? Porque está el diablo, el enemigo de nuestras almas, aunque este ya ha sido vencido, fue derrotado, fue avergonzado públicamente, expuesto públicamente por Jesucristo en el Calvario. Ya no tiene más poder, sino que engaña, echa mentiras y manipula a la gente. Y el diablo solo tiene la autoridad y el poder que los mismos seres humanos, los no creyentes o inclusive los creyentes le quieran dar, cuando le dan crédito a la incredulidad, a sus mentiras, a sus engaños, a sus temores, a sus pánicos, a sus artimañas. Así es que dice la escritura aquí, Jesús diciéndole a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada y toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y entonces Él la entrega para que el hombre le sea restituida por su obra terminada, completa y perfecta, y entonces el hombre aprenda, pueda reinar en vida. Uno de los objetivos, uno de los, digamos que, razones por las cuales tenemos esa autoridad del creyente es para resistir al diablo. Dice la escritura, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, pero cuando nosotros nos aprendemos a sujetar a Dios, a confiar en Dios, en la palabra de... Recuerda, nadie puede sujetarse a Dios o creer en Dios o aferrarse a Dios si no se sujeta a la palabra, cree en la palabra, permanece en la palabra, conoce la palabra, entiende la palabra correctamente, la palabra de Cristo. Así es que todo aquel que recibe la palabra, que permanece en la palabra, que se sujeta a Dios en la palabra, en el Espíritu, dice la Escritura, entonces tiene un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? ¿Cuál es la necesidad o el compromiso del creyente? Resistir al diablo para que huya. Porque la lucha que tenemos no es contra las personas, sino contra principados, potestades de las tinieblas en lugares celestiales, contra huestes de maldad. Ellos no tienen ningún poder, hemos dicho que están así de chiquitos. El único poder que tienen es su bocota, sus engaños, sus artimañas, sus mentiras para que el creyente siga esas artimañas, esos engaños y mentiras, y entonces la incredulidad venga. Todos aquellos engaños y mentiras son contrarios a la palabra. Contrarios a la palabra. Muchos piensan que la adversidad en los últimos días, la persecución en los últimos días a los creyentes tiene que ver con cerrar puertas, con traer escasez, con traer enfermedad o con maltratos. No, las artimañas del diablo son más sutiles. Las artimañas del diablo son contradecir la palabra, intentar sesgar, aislar, impedir que las personas conozcan la palabra. Porque conociendo la palabra, dice la Escritura, y permaneciendo en ella, podemos conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Y lo que el diablo menos quiere es que los hombres, los seres humanos, sean libres para reinar en vida. Es decir, que una de las cosas que Dios nos enseña en la palabra es que la autoridad del creyente sirve para resistir al diablo, resistir la maldad, resistir la enfermedad, resistir la escasez, resistir la depresión, resistir el pánico, el terror, resistir de todo aquello que quiera presentarse como vivo cuando Cristo Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario, cuando fuimos redimidos de todas estas cosas por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Fuimos redimidos de la vergüenza, fuimos redimidos del rechazo, fuimos redimidos de la maldición, fuimos redimidos de la enfermedad, fuimos redimidos de la escasez, fuimos redimidos de la depresión, fuimos redimidos del dolor, del quebranto, fuimos redimidos de la sombra, fuimos redimidos del olvido, fuimos redimidos de la muerte, fuimos redimidos del pecado. Fuimos redimidos, somos total y completamente redimidos por su sangre y tenemos una redención eterna. Pero Dios no nos redimió de resistir al diablo. Dios no nos redimió de los apetitos de la carne. La ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. El pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. No se puede enseñorear, ni la muerte. Tenemos una garantía de vida con Cristo, una garantía de eternidad. Pero
El pecado sigue latente en este mundo, la carne sigue latente en este mundo y todo aquel que quiera seguir negligentemente al pecado o diligentemente al pecado o a la carne, entonces quedará vulnerable para que, hemos dicho una y otra vez, cuando el hombre se encuentra en este estado de debilidad por su carne, porque Dios nos ha dado todas las herramientas para vivir en libertad, pero cuando el hombre decide hacerlo por cualquier circunstancia va a quedar vulnerable para que el diablo venga a hurtar, matar y destruir. Así es que aquí vemos cómo el Señor Jesucristo da esta autoridad y este poder y lo dice en su resurrección a sus discípulos. Ahora, Santiago 4:7, ya lo hemos leído, dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, el diablo genera muchas adversidades, no solo para negarnos o negar a los hombres la palabra, pero de una manera muy sutil, pero también enemistades entre las personas. Por ejemplo, necesitamos que nuestra familia sea salva, necesitamos que nuestros amigos sean salvos, necesitamos que las personas allegadas a nosotros sean salvas, pero por alguna situación u otra se genera turbulencia, se generan problemas, de tal manera que muchas veces las personas que están cerca de nosotros no creen en nosotros, no reciben lo que nosotros podemos compartirles por causa de malas relaciones que el diablo produce y que a veces el creyente no es diligente para conservar la buena conducta, la paz y el amor para con los demás. O a veces no es que el creyente no sea diligente, sino que el diablo definitivamente causa turbulencia, tinieblas en las personas y las personas se escandalizan. Pero tenemos que resistir al diablo, resistirlo. No podemos orar por las personas para que las personas crean. No podemos orar por las personas para que las personas se salven. Pero sí podemos resistir los engaños y las mentiras que el diablo está trayendo a las personas. Si son parte de nuestra familia, si son parte de nuestros amigos, si son parte de nuestro círculo cercano o sí podemos resistir al diablo, aunque lo más importante de todo es que las personas vengan a fe, es decir, necesitan estar disponibles y creer, porque aquella persona que rechaza, por más que nosotros intentemos, es importante que la persona crea. Si no cree, la persona difícilmente va a recibir o prácticamente no recibirá nada de parte del Señor. Así es que sí podemos coadyuvar a resistir el diablo, resistir las mentiras y los engaños sobre una persona, pero cuando la persona está disponible y está creyendo. De otra manera, tendríamos que estar orando minuto tras minuto, porque mientras nosotros resistimos los engaños y las mentiras que están viniendo a través de la televisión, a través de los sistemas de educación, a través del internet, a través de los medios de comunicación, las redes sociales, los celulares, las personas, los amigos, digamos que tenemos un vecino y el vecino está siendo contaminado por otro vecino y entonces estamos resistiendo los engaños y las mentiras de aquel vecino que está contaminando a un vecino que nosotros estimamos y entonces cesan los engaños y las mentiras en un momento dado. Pero como la persona no cree, digamos el vecino que estimamos no cree, al siguiente día la persona que está contaminando insiste otra vez. Es decir, el diablo puede huir, pero vuelve. Pero cuando la persona cree y es enseñada correctamente, entonces va a aprender a resistir al diablo para que el diablo huya y no vuelva más. Pero es otro tema que estaremos viendo un poquito más adelante. Ahora, no podemos pedirle a Dios que haga algo que Él nos dijo que nosotros debemos hacer. Si Dios nos dijo resiste, no es Él no va a resistir al diablo. Nosotros somos los que vamos a resistir al diablo. Hay muchas expresiones, muchos cantos, muchas alabanzas, muchas doctrinas y decretos que los creyentes hablan acerca de que Dios está en control, pero no es del todo correcto. Porque si dijéramos que Dios está en control, no necesitaríamos resistir al diablo. Dios está en control, pero no es así. No es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, someteos al Señor, reconócelo en todos tus caminos, no a la soberbia, sino humildemente, no poniendo de ti, ni pensando en ti, ni considerándote a ti, sino considerando la sabiduría de Dios, la palabra del Señor,
considerándolo a Él como la fuente de provisión, como la fuente de sabiduría, como la fuente de todo, en quien podemos descansar, y entonces puedes resistir al diablo. Y Dios dice, tú resístelo para que huya. Yo no lo voy a resistir. La manera, la estrategia, y si Dios lo diseñó así y lo dijo, así tiene que ser, no hay vuelta atrás. El hombre, el creyente, tiene que aprender a resistir al diablo. Así es que no podemos pedirle a Dios que haga algo por nosotros cuando Dios nos dijo que nosotros debemos hacerlo. Ir y sanar enfermos. Dios no sana a los enfermos. El poder de Dios se manifiesta a través de los que creen cuando van a sanar a los enfermos. Es importante que entendamos, no somos nosotros en el sentido de que es nuestro poder, pero el Señor Jesucristo envió a sus discípulos y les dijo, vayan y sanen a los enfermos. Echen fuera a los demonios. Recuerde que en una ocasión un grupo de gente quisieron echar fuera un demonio y dijeron, te conjuramos que salgas de este cuerpo en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y entonces el demonio dijo, bueno, conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son. Y entonces aquel hombre endemoniado pudo más y venció físicamente a aquellos exorcistas, y aquellos exorcistas, dice la escritura, que aún salieron desnudos, corriendo, amedrentados por aquel personaje endemoniado. Esto significa que Jesucristo era conocido por los demonios. No sé si se acuerda de los gadarenos. Cuando el Señor Jesucristo viene un gadareno y había una legión de demonios, y viene y se postra el gadareno ante el Señor Jesús y habla acerca de que había una legión de demonios ahí, muchos demonios, y le piden que no los atormenten, sino que les permite entrar a un hato de cerdos. Y entonces sucede que dejan al gadareno, al hombre, se van al hato de cerdos, y los cerdos se suicidan, por decirlo así, en un despeñadero y caen al mar, y estos mueren. Así es que conocen a Jesús, conocían a Pablo. Pablo ministraba, echaba fuera demonios, como lo hacían los demás discípulos, en el nombre de Jesús. Pero aquellas personas lo quisieron hacer en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo, pero ni siquiera conocían a Jesús, ni siquiera conocían la autoridad, y ni siquiera tenían a Cristo. Es que no se trata de palabrería o de una frase mágica, se trata de una convicción, de un entendimiento, de saber cuál es nuestra identidad y la autoridad que nos ha sido dada para ejercerla en el nombre de Jesús. Bien. Shalito.